Hola, 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 mis queridos chismosos y chismosas de YouTube. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en un nuevo chismecito jugoso, porque hoy tenemos bomba. Sí, así como lo oyen. Prepárense para tomar asiento, relajarse y disfrutar porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es lo que creen, bueno, tal vez sí. Rumores van y vienen, indirectas por aquí y por allá, pero ahora parece que finalmente tenemos la confirmación que todos esperábamos. Así es, mis queridos, se dice, se rumora, se comenta que Kerem ha revelado su amor por Hande ante todos. ¿Pueden creerlo? La noticia está causando revuelo en las redes sociales y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos atrás. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chismecito. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo, los dramas más intensos y, por supuesto, todo el chismecito de sus celebridades favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Kerem y Hande es un culebrón que nos ha tenido a todos al borde del asiento desde que compartieron pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y encendía la imaginación de todos los fans. Desde el primer momento, las especulaciones sobre un posible romance fuera del set no se hicieron esperar. Era evidente, casi palpable, cómo sus miradas se buscaban incluso fuera de las escenas, cómo sus sonrisas se iluminaban cuando estaban cerca. Hasta el más escéptico podía sentir la tensión romántica. Recuerdo perfectamente los primeros rumores. Fotografías de ellos juntos fuera del rodaje, sonrisas cómplices, miradas intensas, todo apuntaba a que la relación entre Eda y Serkan, sus personajes en la serie, había trascendido la ficción. Sin embargo, ambos se mantuvieron herméticos, negando cualquier tipo de relación sentimental. Nos decían que eran solo amigos, compañeros de trabajo, pero nosotros sabíamos que había algo más, ¿verdad? Siempre lo supimos. Sus negaciones solo alimentaban más nuestras sospechas, como echarle leña al fuego. Cada entrevista, cada aparición pública era analizada con lupa, buscando la más mínima prueba de su amor secreto. Durante el rodaje de Sen Kalkam, los fans analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada. Se crearon miles de teorías, se compartieron montajes, se escribieron fanfics, la Kerem Hande fever era imparable. Era una verdadera locura colectiva, un fenómeno que trascendió fronteras. Los fans, armados con una lupa y un sexto sentido para el romance, escudriñaban cada detalle, desde la forma en que se tocaban las manos hasta el tono de sus voces al dirigirse el uno al otro. Eran unos verdaderos detectives del amor. Incluso después de la finalización de la serie, las especulaciones continuaron. Vacaciones juntos, viajes secretos, mensajes en redes sociales, todo alimentaba la esperanza de que el romance que tanto deseábamos se hiciera realidad. Cada foto de Instagram, cada tuit enigmático era una pista más en este rompecabezas amoroso que nos tenía completamente obsesionados. Pero la realidad, como suele pasar, fue más complicada. Después de un tiempo de silencio y negaciones, Kerem y Hande finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. La noticia fue recibida con euforia por los fans, que celebraron el amor de sus ídolos como si fuera propio. Fue un día de fiesta nacional para la Kerem Hande Nation. Las redes sociales explotaron, los memes se multiplicaron y la felicidad era contagiosa. La espera había terminado y el sueño se había hecho realidad. La pareja se mostraba feliz y enamorada, compartiendo momentos especiales en sus redes sociales y dejando claro que su relación era sólida y duradera. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, todo parecía indicar que este romance estaba destinado a durar para siempre. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo de romance y felicidad, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. El mundo se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desconcierto y desilusión. ¿Cómo era posible que el amor que parecía tan sólido se hubiera desvanecido?
Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, agendas apretadas y presión mediática. Algunos decían que la fama había sido demasiado para ellos, otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Han trabajado en nuevos proyectos, han conocido a otras personas y han intentado rehacer sus vidas. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Era inevitable. Cada nueva relación, cada entrevista, cada proyecto era comparado con su pasado juntos. Era como si su historia de amor los persiguiera a donde quiera que fueran. Los fans seguían esperando una reconciliación, una segunda oportunidad para el amor. Y ahora, parece que esa segunda oportunidad podría estar más cerca de lo que pensamos. La llama de la esperanza nunca se apagó por completo, alimentada por pequeños gestos, indirectas sutiles y la persistente creencia de que su amor era demasiado fuerte para desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cómo es que Kerem ha revelado su amor por Hande ante todos? Pues bien, la información que tenemos es un poco confusa, pero parece ser que todo ha ocurrido en un evento reciente al que ambos asistieron. Un evento glamuroso, por supuesto, lleno de celebridades, flashes y mucho champán. Un ambiente propicio para las confesiones inesperadas y las revelaciones impactantes. Testigos afirman haber visto a Kerem muy cariñoso con Hande, dedicándole miradas llenas de amor y atención. Miradas que hablaban por sí solas. Miradas que recordaban a aquellos primeros días de su romance, cuando sus ojos no podían dejar de buscarse. Miradas que transmitían una profunda conexión, un sentimiento que nunca se había extinguido por completo. Incluso se dice que en un momento dado, Kerem tomó el micrófono y dedicó unas palabras a Hande, expresando sus sentimientos de una manera muy emotiva. El silencio se hizo en la sala. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando escuchar la declaración que podría cambiarlo todo. ¿Qué dijo exactamente? Eso es lo que todos queremos saber. Algunas fuentes aseguran que Kerem dijo algo así como: Hande, siempre he estado enamorado de ti. Eres la mujer más maravillosa que he conocido y no puedo imaginar mi vida sin ti. Imagínense la escena. El público en shock, Hande emocionada hasta las lágrimas y Kerem declarando su amor a los cuatro vientos. Sería un momento digno de una película romántica de Hollywood. Otras fuentes, más cautelosas, afirman que sus palabras fueron menos directas, pero igualmente significativas. Al parecer, Kerem elogió la belleza, el talento y la bondad de Hande, destacando la importancia que ella tiene en su vida. Palabras que, aunque no fueran una declaración de amor explícita, dejaban entrever un profundo afecto y admiración. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que esta información no está confirmada al 100%. Podría ser un rumor, una exageración o incluso una invención de algún fan ávido de noticias. Sin embargo, la cantidad de personas que afirman haber presenciado la escena hace que sea difícil ignorar la posibilidad de que sea verdad. Demasiadas fuentes, demasiados testigos, algo debió pasar. Además, hay otros indicios que sugieren que Kerem y Hande podrían estar acercándose de nuevo. Se han visto interacciones recientes en sus redes sociales, comentarios y me gusta, que han encendido las alarmas de los fans. Pequeños gestos que en el mundo de las celebridades pueden tener un gran significado. Algunos incluso han interpretado estas interacciones como señales de que la reconciliación es inminente. Un me gusta en una foto o un comentario en un post, todo cuenta. Los fans, una vez más, se han convertido en detectives, analizando cada movimiento de sus ídolos en busca de pistas sobre su posible reencuentro amoroso. ¿Significa esto que Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? Todavía es pronto para decirlo. Pero lo que sí es cierto es que la llama del amor entre ellos parece seguir viva. Y si Kerem realmente ha revelado sus sentimientos por Hande ante todos, podría ser el primer paso hacia una segunda oportunidad. Una oportunidad para reescribir su historia, para superar los obstáculos del pasado y para construir un futuro juntos. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millón es, ¿creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos del pasado? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Creen que el amor verdadero siempre encuentra una manera de regresar? ¿O que algunas historias están destinadas a terminar?
Este es sin duda un tema que dará mucho que hablar en los próximos días. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Pero mientras tanto, me gustaría saber su opinión. Quiero saber qué piensan. En resumen, hemos explorado el intenso romance y la posterior separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su química en la pantalla hasta los rumores de reconciliación. Hemos desglosado los posibles indicios de que Kerem ha revelado su amor por Hande en un evento reciente, una noticia que ha encendido las redes sociales y ha revivido la esperanza de los fans. Hemos analizado las posibles señales de una reconciliación, como las interacciones en redes sociales, y hemos planteado la pregunta clave: ¿deberían darse una segunda oportunidad? El futuro está en sus manos. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles este chismecito jugoso. Gracias por acompañarme una vez más y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Quiero saber su opinión. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Hasta la próxima.